el reloj es terrible, implacable, y nos obliga a continuar porque tenemos varias cosas por delante que hacer. Y se nos ha reducido a muy poco el tiempo de preguntas, pero de todas las que hemos ido recibiendo, la vamos a resumir prácticamente en una, porque he visto que había una gran sintonía en las preguntas que han surgido como fruto de la conferencia. Prácticamente todas venían reflexionando sobre, por una parte, un modelo que se ha calificado, se ha nombrado como imperial, y otro que es el modelo capilar. Prácticamente todas las preguntas inciden en cómo ese modelo capilar puede ser muy nuestro, muy de los institutos seculares. Y el conjunto de las preguntas al final las podríamos resumir en cómo podemos rescatar para nosotros la concepción del modelo capilar, o cómo podemos realizar nosotros en este siglo XXI un nuevo modelo capilar, que puede ser muy de lo que nosotros queremos vivir. Yo creo que le hacemos esa pregunta porque prácticamente creo que resume el espíritu del resto de lo que nos ha llegado. Lo primero, lo que he sacado de la carta de Diogneto no lo he sacado pensando en los institutos seculares, sino de la carta de Diogneto. Es decir, que la identificación que me habéis expresado bastante de vosotras entre vuestro carisma y este modelo no deja de ser curiosa. Es decir, cómo coincidís dentro de los modelos de la antigüedad. No coincidís con el modelo imperial o de cristiandad, sino que coincidís con esto. Posiblemente porque el momento de nacimiento de los institutos seculares coincide con una crisis galopante del modelo de cristiandad, y por lo tanto la propuesta, normalmente cuando un modelo falla, es proponer otro modelo. Salvo que seas empecinamiento en un modelo, quiere decir que no tienes futuro y te acabas por agotar. Entonces, yo creo que la manera, desde mi punto de vista, la manera más certera de seguir este modelo capilar es ser fieles a vuestras propias raíces. Es decir, vosotras habéis sido creadas, formadas en un momento muy particular de la historia, donde el modelo de cristiandad estaba en caída libre, se anticipaba lo que ha llegado, o sea que no era profecía, era simplemente predicción, y la única diferencia es que mientras que la fundación de vuestros institutos seculares es la época carismática, y por lo tanto la época carismática tiene unas características muy particulares: existencia del fundador o fundadora, desprendimiento absoluto, voluntarismo a tope, todo es espíritu, entrega, campo, todo el campo es orégano, es decir, todo maravillosísimo. Estáis viviendo ahora la época del poscarisma, es decir, ¿qué pasa cuando el fundador, la fundadora desaparece, la ilusión y esperanza disminuye, la edad avanza inexorablemente, los miembros disminuyen? Es decir, esto es lo habitual en toda época del poscarisma. Cuidado, lo que le va a pasar a los neocatecumenales cuando Kiko fallezca. Y entonces está muy bien beatificar a Carmen, pero que me refiero que esto es inevitable. Lo que le pasó de manera traumática a los legionarios de Cristo cuando pasó lo que pasó, y así sucesivamente. Entonces, vivir la época del poscarisma supone una gran resistencia, sabiendo que vosotras, a ver cómo lo digo, estáis llamadas a transmitir el testigo a la siguiente generación, aunque ésta no quiera. Es decir, y esto supone que os tenéis que convertir en plastas pesadas, insistentes,
Y el modelo vocacional de respeto y todas esas cosas, olvidaros de él. Nadie aquí respeta a nadie. Los medios de comunicación te manipulan, la familia te maneja, los amigos te... vaya usted a saber qué te hacen. Entonces, vosotras sois las buenas guión tontas de la película, y esto está muy bien, pero con gente adulta hay que hacer propuestas directas, cuidado, sin prepotencia, pero ya, que me digan que no, pero porque yo ya previamente. Y además jugáis con una desventaja, que hoy día lo que prima es lo fashion, es decir, una congregación sin un hábito azul, amarillo y verde, pues tiene muchas más posibilidades de medrar que otra con el vestido de laico y laica. Y además no solo lo fashion, sino lo carismático personalista, cosa que antes no había. Ahora son la madre lo que sea o el padre lo que es cuánto. Y estos modelos se demuestran muy flojos, muy flojindangos, mientras que la X o el X perdura. En cambio, fijaros, vuestros fundadores y fundadoras que os han dejado a vosotras y a vosotros, pero os han dejado lo mejor, sin que haya culto e idolatría a la persona. Eso indica una madurez cristiana y humana realmente considerable. O sea, que no estéis dedicándonos a beatificar a vuestros fundadores como objetivo prioritario, para mí tiene una gran incidencia, todo el mundo lo hace. Y que lo que hay que mirar es qué intención tuvieron vuestros fundadores, vuestras fundadoras, a la hora de retomar el carisma, sabiendo que sois una generación que está en el desierto calcinante, lo siento en el alma. Es decir, no voy a... Antes hablaba de la época de los huertos lozanos y todas esas cosas. Eso, vamos, las películas de Navidad, vale, pero que la vida real suele ser... No es por desanimaros, simplemente es por situaros. La competencia es desleal. Porque, claro, eso se llama dumping en todas las partes. Y sabiendo que aquí esto es una carrera de resistencia. Los 100 metros lisos se hacen muy rápido, los 500 con dificultad. Y estamos hablando de maratones personales e institucionales. Pertrecharos de todo lo que podáis espiritualmente, pero también sabiendo que tendréis que tener recursos institucionales, que jugáis con desventaja, pero que en realidad el espíritu siempre ha sido así de atrevido. O sea, que si se lo contasen a los 4 gatos que estaban en el conciliábulo de Jerusalén, lo que iba a ser esto, pues no se lo creerían posiblemente, o en la carta de Pedro o tal. Es decir, que yo creo que tenéis por delante un futuro apasionante. Al mismo tiempo, el no ser tan poderosas y prepotentes os hará mucho más colaboradoras. Cuando uno se cree que es la última Coca-Cola del desierto, pues no quiere compartir con nadie. Entonces, de hecho, no deja de ser curioso que en la CEDIS, pues a lo mejor los que se creen todavía que tienen mucho recorrido, pues no participan tan activamente. Por mi casa, por mi puerta pasaréis. O sea que al final todos los grupos que hoy vemos como esplendorosos y maravillosos, pues acabarán por la fase desierto calcinante. Y entonces lleváis la ventaja de que estáis vosotras ya experimentándolo. Y ahora, aquí ¿qué pasa? Que el pueblo de Israel en el desierto tiene que tener tabernáculos donde poder reunirse, juntarse y encontrarse con Dios. El tema de estructuras colegiales de gobierno, que Moisés solo no puede, tiene que organizar. Una espiritualidad del desierto, que esto te hace que las tentaciones múltiples que te vengan van a salir del maná vocacional. Os habéis librado vosotras de acudir a los sitios extraños para conseguir. Hay de vosotros fariseos que recorrís el mundo para conseguir una vocación, y una vez que la conseguís se aprovechan de vosotros las vocaciones. Es decir, todas esas tentaciones anteriores, gracias a Dios os la habéis librado. O sea, que darle gracias al Señor de no estar en la cúspide y en esos sitios experimentales
de los fashion, que los fashion pasa. El modelito azul, amarillo y verde, pues lo siento, pero tiene 15, 20 años, 30 como mucho de recorrido. No sé si estoy siendo demasiado atrevido, pero bueno, me refiero retomar lo que sería la espiritualidad y experiencia del desierto puede ser muy importante, y luego releer vuestros orígenes, vuestro carisma. ¿Qué es lo que había ahí que lo hizo atractivo para vosotras? No penséis en colectivo. ¿Por qué yo me metí en este rollo patatero? O sea, ¿qué me cautivó? ¿Por qué me dejé fascinar y engañar tan tontamente? Porque ahí vais a descubrir todos los elementos para poderlo transmitirlo. O sea, y además lo vais a hacer en clave absolutamente honesta, personal y transmisible. Como andéis en plan marketing, vais a perder la cabeza y el dinero. Entonces, esto no es cuestión de marketing. Y además sabiendo que en todos los casos vais a ser minorías cognitivas. O sea, nunca, por suerte, vais a formar parte de esas organizaciones, instituciones sistémicas de la Iglesia que se demuestra que no se pueden quitar porque son insustituibles, pero son muy dañinas. Es decir, convertirte en institución sistémica quiere decir que hagas lo que hagas te da igual, porque al final no te pueden quitar. Vosotras estáis en la dimensión liminal y vulnerable institucional. Podéis desaparecer en 4 telediarios. Es decir, por eso tenéis que ayudaros, juntaros, no sé. Yo creo que, por un lado, reconoceros que ahí está Dios actuando y el Espíritu muy activamente. Sí. Había otra pregunta y luego te acudo a ti. Segunda era, los modelos hoy predominantes son fundamentalmente un retroceso al pasado, no al futuro, sino 2.0. Es decir, que están experimentando lo que ha fracasado sistemáticamente, cambiando el embalaje, el formato. Estos modelos son globos y lo más probable es que en su mayoría pinchen y exploten. Ya ha pasado. Y se tendrán que reconvertir y tendrán que pasar al común de mortales y de mártires, que está bien. Y luego le falta la experiencia de fracaso y de crisis. Y eso te da mucha madurez cristiana y humana. Entonces, cuando uno está acostumbrado al éxito, se convierte en un futbolista de estos que tienen dinero a puertas y no saben en qué gastárselo. Y creo que ahí eso lo tenéis. Sacarle rendimiento a la experiencia de fracaso vuestra, de minoridad, que se llama en otras claves. La minoridad como experiencia espiritual. Sentirte pequeña, vulnerable, frágil, minoría. Eso es muy espiritual.